wireless. Perfecto, no hay problema. Sí, eso lo podemos Sí, hacer yo también. también tengo un par de dudas. Dale. Yo ahí respondí en el foro ayer a una duda que seguro les pasó a todos, que es que la versión de Sí, Packet Tracer no deja conectarse por 5 GB. Así que bueno, ese puntito de conectarse, o sea, más allá de que lo tienen que publicar, o sea, tienen que poner el AP en el cual configuran en 5 GB, no conecten ningún dispositivo y no hay problema. Yo ya sé que es por eso. Yo, profe, vos si dejás el SSID en default, se conectan. Yo lo que hice fue cambiarlo y ponerlo como pedí el ejercicio y así no conectan, pero si lo pones en Lo, default, conectan. Cuando no tiene contraseña No, cuando pones el SSID en default, y le creo pones que con, contraseña también, creo porque que cuando con lo pones contraseña por también. default se conecta automático, por eso es. Ah, por eso. yo, profe, no sé qué Sí, pasó, porque yo, por ejemplo, lo pude conectar, pero había veces como que se me reiniciaba el router y terminaba conectándose, o sea, me creaba la 2.4, porque viste que el router en realidad tiene dos, o sea, tiene la 2.4 y sí, la 5. Bueno, y sí. terminaba conectándose a la 2.4, pero creo que en algún momento quedó en la Mm. 5.8. Yo lo guardé en ese estado, no sé si, yo no entiendo bien cómo guarda el Packet Tracer. Sí, Porque, no, a ver, por más que lo guardes, cuando vuelva el dispositivo inicia nuevamente, así que si tiene Ah, algún problema ahí se va a reiniciar. Pero no hay problema porque nosotros miramos la configuración, a ver, después si el dispositivo por algún motivo, no sé, se te conecta a la otra y demás, suele pasar a veces cuando enciende todos los dispositivos, pero mientras la configuración esté ok no hay problema. O sea, hagan esa parte que en el AP tengan configurado deshabilitada la 2.4, habilitada la 5 y el SSID y listo, ¿sí? Bien, ¿quieren que ya terminemos con el TP este? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Profe, yo tengo preguntas de, de la aplicación para analizar Wi-Fi. Sí, Esa cuando te dice en la pregunta detalle todos los SSID que aparecen, serían todas sí, las redes que salen ahí. exacto, la red con los nombres. Recordá que los SSID es el nombre que vos terminás viendo, lo que se le Y, configura al AP. uy, y en los canales, cuando pones el gráfico Sí, de canales que te salen como con estrellitas, en la del celular, por ejemplo. sí, sí. El que tendría más No, estrellita que dice mejor calidad sería menos congestionado. exactamente. Ah, está bien. Sí, ahí yo les puse una aplicación, pero hay varias de celulares Sí, para las notebooks, hay muchas para analizar, digamos. Si no te muestra específicamente qué canales están usados, te los va a mostrar al revés, como cuál es el mejor para poner, como decís vos. claro. Entonces, y profe, sí. no, no, termina. No, y digo, ese es el que tiene menos dispositivos anunciándose. Recuerden que los AP se anuncian, ¿sí? Con los beacons. Es el que tiene menos dispositivos anunciándose en ese canal específico. Por eso te va a decir que, bueno, es el mejor como para conectar uno, digamos. Claro, claro. Listo, era eso. Muy bien. Lo que Sí, sí, profe, te aparecen solamente las estrellitas del Wi-Fi que vos estás conectado, ¿no? no recuerdo en esa cómo era. A ver, creo que la tengo por acá. O sea, a mí me aparecen las estrellitas de mi Wi-Fi solo. De los otros que agarré los SSID, no. Bien, bueno. Entonces lo ideal sería que puedan llegar a ver, déjame ver si lo puedo ver acá, que puedan llegar a ver los canales. A ver, en algún lugar les debería mostrar además los canales más allá de las estrellitas. No sé si alguno me lo puede confirmar eso, si no yo ahora lo miro y lo... El gráfico de canal, Sí, sí, que te dice, es un gráfico de intensidad de señal en dBm por sí. canales de Wi-Fi. Bien, entonces ustedes lo que deberían hacer es olvídense de la parte de las estrellitas de última y hacerlo a mano. Es decir, bueno, ¿cuántos tengo transmitiendo en canal 6? ¿Cuánto en canal 3? ¿Cuánto en uno? Eso en 2.4, ¿no? Y después cuántos en 5. Y con eso hacer a ver, la respuesta sale de ahí, digamos, de ese análisis que hacen ustedes solos. Esto sirve, a ver, por ejemplo, el día de mañana ustedes tienen que poner una P en un, no sé, tal vez dependiendo del lugar, pero hay lugares que la tienen que poner en un departamento y es normal que tengan todas las señales del resto, ¿sí? De los vecinos.
Entonces ahí sí está bueno saber en qué canales está y poder cambiarlo. Cuando usamos algo como que estuvimos viendo como redes administradas, ¿sí? De manera centralizada, como los Unify y demás que uno tiene, eh, el panel de administración y los AP mismos se autoprovisionan y miran qué otro canal tienen cerca, se cambian solos, ¿sí? Esas características son las que tienen los AP cuando se manejan de manera centralizada. Lo de la P con más de un SSID. Sí, eso ¿Por qué lo lado podrían viene? identificar. Lo Yo deberían porque tengo un identificar. caso que hay dos redes que tienen casi todos los números iguales del SSD Exacto, alfanumérico ese es el y los dos BSSI. últimos pares Distintos. son distintos. A ver, si ustedes se conectan, por ejemplo, en su casa y lo prueban y tienen, no sé, un FiberTech que está entregando en las dos redes, 2.4 y 5, ahí los van a ver distintos, pero por una cuestión de que usa dos macadres eh, para cada una de las bandas, ¿sí? Cuando se transmiten 2.4, antes, es más, se usaba hasta la misma Mac. Si uno transmitía, por ejemplo, en 2.4, vamos a suponer la UNOVA, ustedes van a un salón y ven un Nova administrativo, un Nova invitado, un Nova hotspot, o el que sea, y ven con la misma intensidad de señal, era muy probable que el mismo AP sea el que les esté entregando a ustedes esos tres SSID. Entonces, antes se usaba el mismo BSSID, que sería la MAC address, ¿sí? Del aparato, pero ahora eso cambió y normalmente ese BSSID es una modificación pequeña de la MAC address. Así que si la MAC address es igual y se modifica en pocos valores o en uno o en dos, debería ser el mismo. Ya si se modifican más de dos, no creo que sea el mismo. ¿Sí? Claro, Recuerden yo que puse eso sí, y lo señalé, como está diciendo, bien. bueno, acá tenemos tal, y cambia los últimos 2 bytes. Sí, Ah, bueno. sí, sí, tiene que ser así. Porque, y hoy, ojo, a ver, también trae más macadres los aparatos. Antes venían con una sola, hoy vienen con varias antenas, vienen con internas, vienen con varias macadres, con macadres virtuales, entonces pueden cambiar para anunciar. Pero la idea es que traten de identificarlo a través del BSSID, que es la macadre, ¿sí? Por ahí es donde tienen que buscarlo. Bien. ¿Del TP de Wireless alguna otra pregunta? A ver, Mateo, buen día. Hay el tema del aula. Eh, Yo porque no... sí, La última vez que fui me olvidé de analizar en la UNOVA y no sí, sé no hay cómo... problema. No, no hay problema. Háganlo con la de sus casas, último. No, no hay Voy drama con entonces. eso. Mañana, Bruno, que Eh, tenemos física. Sí, si no es eso. Mateo, ay, para que me estoy leyendo. Fíjate, a ver, ya te digo alguna otra. A ver si funciona también. Yo te digo las que tengo y. Tengo otra que es NetSpot. Y te las escribo en el chat. Si alguna de estas está. Y si no, fíjate si encontrás alguna, si no, después yo busco para iOS analizadores Wi-Fi, analizador de señales, algo así. Deberías tener alguna. Bien, bueno, vamos a pasar ahora, les muestro un cachito el parcial. La idea es, bueno, las notas las subimos ayer, sí, disculpen un poco la demora. La idea es, Diego, perdona que sí, te interrumpa, soy Mateo. no, está bien, sí, Mateo. Está esa de Net Analyzer, pero esa parte para poder ver, viste, Las redes, sí. las redes y todo, como que es paga. Ah, mira, Lo que es gratis es la parte, como viste, para ver la velocidad del Wi-Fi. la información que te da por ahí, sí. La primera parte. Bueno, déjame que te busco ahora alguna. Déjame que me fijo y alguna tiene que haber. Y si no, con la notebook, No, ¿tenés notebook pasa que o yo no tengo, por eso. PC? Si Claro, o no, está lo con hice hecho PC. con la compu.
No hay problema. es- Déjame que busco y te aviso a ver cuál puede ser. Lleva la PC en la mochila. Está fácil para llevar la compu. Anota y ahora buscamos alguna. Bien, lo que les decía, ahora les muestro el parcial, o sea, la idea es recorrer rápidamente los puntos indicando cuáles eran las correctas. Recuerden, el recuperatorio es la clase que viene. Para los que desaprobaron por las dudas que no recuerden, no sé, yo ahora les voy a mostrar las correctas, pero por las dudas que no recuerden alguna pregunta, lo que hayan puesto y demás, se las puedo mandar, sí, se las puedo mandar por foto escaneadas. A ver, digo sobre los que desaprobaron, porque no tiene sentido para todos ahora, sí. De cualquier manera, la clase que viene, yo llevo todos los parciales. Y la clase que viene es presencial, más allá del recuperatorio tenemos clase. Así que ahí se pueden ver todos, digamos. Bien, ahora que les comparto un segundito. Sí, Facundo, el recuperatorio, la clase que viene va a ser así. A las 10 vamos a tener la práctica para todos, de 10 a 11. Sí, vamos a hacer una hora de práctica y a las 11 es el recuperatorio. Sí, también tendrían teoría. Eh, Está bien, a ver cómo lo podemos solucionar eso. Para los que no tengan notebooks, podrían usar el laboratorio, por ejemplo. Sí, es presencial. Fíjate después, profe, que ahí en el cronograma Sí, dice remoto. ¿en el nuestro? Sí, dice 26 del 10, dice remoto con Pérez. Dice la de Pergamino presencial. ¿Por qué tenemos recuperatorio? Un segundito, cronograma de clases. Bien. A ver si esta estaba. No habíamos hablado que era presencial, hasta donde recuerdo. No, está bien, vamos a poner presencial. No puedo editar. Pero lo ponemos presencial, ¿sí? Vamos a ver con Javier cómo hacemos. A ver, los que tengan notebook para. Yo digo para los que no están de acá, los que se mueven, digamos, los que están en Junín no hay problema. Llegan, se corta un rato antes y esperamos hasta las 10 para arrancar. Los que vengan de afuera. Ah, está bien, tenés que viajar esa hora, es verdad. Salvo que le diga a Javier que demos la teoría. Bueno, déjenme que me lo anoto y damos todo presencial de última. Un segundo. Está bueno que no se pierdan nada porque todo este tema es bastante, no complejo, pero es abundante. Hay varias cosas para hacer. Y yo quería hacer la práctica presencial para poder mostrarles y charlar un poquito de cosas puntuales, que está bueno que lo veamos de manera presencial. Ahí me anoté, denme hasta que terminemos la clase, que hablo con Javier y te los confirmo. A ver cómo hacemos. ¿Sí? Vamos a ver las opciones. Bien. Bueno, vemos, Facundo. Ahora déjame que. ¿Vos viajás en auto o tenés colectivo a esa hora? Bien, porque de última si se hace la teoría también. O la otra opción es venir antes y tomar la teoría directamente desde acá. O sea, no podemos reservar las dos aulas, el aula donde vamos a tener la clase y el aula de informática para que puedan usar las compus. Pero bueno, déjame que lo termino de confirmar con Javier cómo hacemos. ¿Alguien más tendría problemas en ese horario puntual? Bueno, bien, pero el tema es que nosotros no las grabamos. No sé si ustedes las graban
o alguien la graba, la teoría, como para después compartirla, digamos. Bien. Bueno, entonces después sí podría solucionarse así. De cualquier manera, yo lo confirmo ahora cuando cortamos con Javier, así ya queda definido. Y de última les edito el cronograma, ¿sí? Bien. Entonces, les comparto un segundito ahí, una ventana. Esto es el final. La idea era repasar acá un poquito las respuestas correctas, ¿sí? A ver si se ve, sí. Cualquier duda me dicen, pero bueno, ahí les voy diciendo. Bueno, la primera que hablaba de la trama, la respuesta correcta era la B, ¿sí? La de la capa de enlace. En la segunda, la respuesta correcta era la A, ¿sí? En la 3, sí. Y 888.3 tiene longitud, DIXB2 tiene tipo, por lo tanto la respuesta correcta era la C, ¿sí? En una red por conmutación de paquetes, ¿sí? No es necesario establecer un canal lógico, no existen, ¿sí? Todos los paquetes pueden seguir distintas rutas, también es verdad, y el paquete se almacena completamente en cada nodo antes de ser reenviado, ¿sí? Por donde miran a dónde lo tienen que enviar. Así que la respuesta correcta era la D, todas las anteriores. En esta de un servicio orientado a la conexión, el cliente solicita la conexión si no hay negociación de parámetros, ese es incorrecto, sí hay negociación de parámetros, ¿sí? En los servicios orientados a la conexión tengo que establecer ciertos parámetros antes de poder conectarme, ¿sí? Así que la respuesta correcta era la A. Bien, topología de red, podían poner cualquiera de las que habían visto, árbol, ¿sí? Estrella, malla, anillo, push, full mesh, ¿sí? Cualquiera de las que había en las diapositivas. Calidad de servicio, sí. Cada tráfico tiene requerimientos especiales, eso es verdad. Cuando hablamos de que los datos tienen un requerimiento, la voz tiene un requerimiento, el video tiene otro, ¿sí? El rendimiento de la red, sobre todo desde el punto de vista del usuario, y es verdad, porque nosotros lo que buscamos cuando aplicamos regla de calidad de servicio es que el usuario tenga un buen rendimiento, que el usuario no note cualquier problema que pueda llegar a haber, ¿sí? Y la implementación de algunos mecanismos como priorizar el tráfico y garantizar el ancho de banda mínimo es lo que terminamos haciendo a nivel de configuraciones cuando queríamos lograr eso. Por lo tanto, la correcta era todas las anteriores, las D, ¿sí? Bien, en esta la respuesta correcta era la B. Recibe mensajes armados por la capa N del otro host, ¿sí? Ofrece servicio a la capa N-1, no, en todo caso sería la capa N+1, y queda determinada por la capa superior, no. Recuerden que eso es parte de la estructura de los modelos y protocolos, ¿sí? Bien. Cada protocolo puede agregar a los datos enviados por la capa superior, ¿sí? Un header sí, un trailer sí, por lo que vimos nosotros, el único que agrega por ahora trailer de capa de enlace, pero cualquiera podría hacerlo. Datos de control también, ¿sí? Información dirigida al protocolo de la misma capa, sí. Recuerden que yo todos los datos que pongo dentro de mi encabezado o mi tráiler, ¿sí? Están dirigidos al otro destino, ¿sí? Para que la misma capa en el destino pueda leerlo. Así que la respuesta correcta era la E, todas las anteriores. Bien, en esta el orden de las capas desde el modelo OSI, bueno, era la C, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. ¿Sí? Recuerden que acá siempre hablamos del modelo OSI, no estamos hablando del modelo TCP/IP que tenía menos, ¿sí? Bien. La 11. El direccionamiento lógico identifica un host en la red y se encuentra, o sea, el direccionamiento lógico identifica un host en la red, sí, y se encuentra en la capa de enlace, no, no, ¿sí? El direccionamiento físico es el que nosotros vimos que se encuentra en la capa de enlace, por lo tanto era falso, ¿sí? Cuando hablamos de direccionamiento lógico ya están hablando de lo que empezaron a ver hoy con Javier, ¿sí? Direccionamiento IP en capa 3, en capa de red. Bien, la 12. La capa de enlace puede encargarse de transportar datos entre dos puntos directamente conectados. Sí, recuerden que directamente de la capa de enlace, más allá de las
lo que se hace en la capa física, yo termino identificando al host al cual estoy conectado. Arma tramas, puede controlar el flujo de datos dependiendo del protocolo, ¿sí? Ethernet, por ejemplo, no lo controla, pero hay otros protocolos que sí. Por lo tanto, acá las correctas eran A, B y C. ¿Sí? La respuesta E. ¿Cuál es la responsabilidad del protocolo de enlace de datos? Esto era medio... A ver, era sencillo porque estaba tal cual así, en una de las diapositivas. No sé si lo recordaban. ¿Sí? Enlace de datos no sincroniza, por lo tanto, hacer que las líneas de comunicación no estables parezcan perfectas era una de las respuestas, de las descripciones que estaban en la presentación. ¿Sí? Bien, ¿qué afirmaciones son correctas con respecto a ventanas deslizantes? ¿Permite el envío de tramas de información sin confirmación? Sí, está en la definición. La cantidad de tramas define el tamaño de las ventanas, también es correcta. ¿Sí? ¿Incrementa el rendimiento del enlace? Sí, eso lo vimos con el ejercicio, en el cual si yo usaba ventanas deslizantes en lugar de, por ejemplo, stop and wait, el rendimiento era mejor en ese enlace. No implica reserva, no, esto es falso, porque cuando los protocolos se ponen de acuerdo para usar ventanas deslizantes, ya saben cuánto van a recibir, por lo tanto sí implica una reserva de recursos, ¿sí? Por lo tanto, A, B y C son correctas, la respuesta era la F, ¿sí? La 15. Bien, acá estuve viendo que en algunas quedaron, por ejemplo, en esta quedaron 2C, en esta quedaron 2D, ¿sí? Pero bueno, no importa, o sea, la que seleccionaban obviamente se tomaba. ¿Tiene una MAC address stable? Sí. ¿Puede realizar envío selectivo de tramas? También. Y acá estaba, los que se equivocaron le erraron normalmente en esto. ¿Tiene un dominio de colisión? No, tiene muchos dominios de colisión. El hub, que era lo anterior al switch, sí tenía un dominio de colisión, uno solo. ¿Sí? El switch tiene un dominio de colisión por cada puerto, por lo tanto tiene X cantidad de dominios de colisiones. ¿Sí? Por lo tanto, acá la respuesta correcta era la E, que A y B son correctas. ¿Sí? Bien. La 16, ¿sí? Nada, acá era una mezcla de varias cosas. La correcta seguramente ya la buscaron, era esta, ¿sí? La respuesta C. En la 17, a ver, fíjense que se les aclaraba, ¿sí? Muchos la dejaron esta, la gran mayoría la dejó sin hacer, no quisieron arriesgar, con lo cual no hay problema, ¿sí? Pero se los explico. Situación, dice, se reinician todos los dispositivos. Fíjense que se aclara que se reinician todos los dispositivos. Recuerden, y después hay dos comunicaciones. Recuerden lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en paquete 13, cuando se reinicia todo. Sale ARP a preguntar y demás, entonces. ¿Qué es lo que te deberían haber puesto acá? Por ejemplo, ABB manda un paquete a DDEE, ¿sí? Cuando manda el paquete de acá hasta acá, lo primero que manda es un ARP, que le llega a todos. Entonces, este switch en este puerto, ¿qué es lo que me pregunta, no? La MAC address del switch 1. Entonces detecto que tengo AABB en gigabit 01. Cuando este responde, detecto que tengo DDEE en fase Ethernet 02. Y la otra comunicación dice, la PC BBCC manda un paquete a ABB. Pero recuerden que como manda un broadcast porque no lo conoce, manda una consulta RP, le llega a todos. Por lo tanto, el switch 1 detecta que la BBCC está en el gigabit 01 también. ¿Sí? La respuesta ya es así. O si manda broadcast también lo conozco, no hay problema. ¿Sí? Así que serían esos tres puntos. Estas dos acá y esta acá. Y podrían llegar a agregar, que eso no era obligatorio, la MAC del switch 0 acá. ¿Por qué la MAC del switch 0? Porque a veces cuando capturamos, y esto era por si se confundían con eso, protocolos como Spanning Tree y demás, mandan paquetes y entonces este iba a conocer esta MAC. Pero no era parte de esto, digamos. Pero si lo ponían no estaba de más. ¿Sí? Esa era la respuesta correcta para este. Bien. 18, ¿sí? Estos son parecidos a los que estuvimos haciendo, ¿sí? En la práctica, lo que tenían que hacer es identificar MAC de origen y MAC destino, ¿sí? MAC destino es 001D, sí, recuerden que la MAC destino está primero. MAC origen y 0800 indica la longitud, no. Recuerden que 0800 me indica el tipo, que es IPv4, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta acá era la D, con A y B son correctas. Esta de acá, ¿sí? Bien.
Esa también muchos la dejaron. El cableado vertical, sí, es el cableado de los distribuidores del piso al distribuidor de entrada al edificio. Acá podía haber una duda porque entrar al edificio en realidad estamos haciendo referencia al lugar abajo donde conecta todo, donde entran los proveedores y donde tenemos el data center, ¿sí? Pero no era, porque muchos pusieron cableado del puesto de usuario. No tiene nada que ver el cableado vertical con los puestos de usuario, ¿sí? Bien, vamos por la Entonces la 20. respuesta correcta era la B. Perdón, en este era la B, sí. Sí, sí. Vamos por la 20, ¿sí? Cuando un switch recibe una trama, elimina el encabezado Ethernet y lo vuelve a encapsular, sí hace eso. ¿Por qué necesita hacerlo? Para poder leer, ¿sí? Todo lo que tenemos en Ethernet. Más allá de que no cambia, ¿sí? Saca el... A ver, eso es para aclararlo, ¿sí? El switch no cambia el encabezado de Ethernet, salvo que estemos trabajando con VLANs y le agregue, por ejemplo, un tag de VLAN, que es otro tema, que es un identificador a nivel de capa 2 que los switch pueden agregar, pero por eso mismo también lo sacan, ¿sí? Lo desencapsulan, pero no cambian las MAC-adres, eso recuérdenlo, ¿sí? Eso ya lo saben, pero bueno. Sí, era verdadera, en la 20 era verdadera, ¿sí? En la 21, que se conoce, esto lo vieron con Adrián, la respuesta correcta era la B. Wi-Fi 7 que está en desarrollo, pero ya está establecido el estándar, digamos, ¿sí? Acá entonces la B. En la 22, la especificación de MIL base LX es fibra monomodo de 1 GB, ¿sí? Me está diciendo el MIL, y el LX me está diciendo que es la fibra. La respuesta correcta era la C, ¿sí? En el 23, el siguiente encabezado de trama de Ethernet determina el tipo de protocolo. Esto lo vimos mucho en la práctica, así que la mayoría lo puso bien. ARP, ¿sí? La respuesta correcta era la C. Y en estos dos ejercicios también varios los dejaron sin hacer. No eran difíciles, era lo mismo que estuvimos viendo por ahí. Eh, Había que pensar un poquito, pero fíjense, la PC2 responde a una consulta de RP enviada por la PC1, por lo tanto, lo que tienen que poner acá es origen PC2, ¿sí? Destino PC1, por lo tanto ponen la MAC de destino de la PC1, la MAC de la PC1 adelante, ¿sí? La MAC en los primeros 6 bytes, ¿sí? En los siguientes 6, la MAC de la PC2 como origen, ¿sí? Y en los últimos 2 bytes ponen el 0806 que corresponde a ARP. Eso es lo que tenían que poner acá, ¿sí? Y parecido para fíjense, las PC2 0 y 2 están enviándose paquetes IPv4, escriba los primeros 14 bytes de la trama que va de la PC2 a la PC0, por lo tanto, los primeros 6 bytes eran la MAC de la PC0, los siguientes 6 la MAC de la PC2, y los últimos 2 bytes era el 0800 porque les decía que era IPv4, ¿sí? Eh, Nada, esas eran las respuestas correctas. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ahí ¿De en qué el forma? 25. Ah, no, hablaba, Facu, hablaba. Bueno, gracias. ¿De Sí. qué forma me puedes hacer llegar mi parcial? Los que están desaprobados cuando terminemos la clase durante el día, yo los voy a escanear y se los paso o a través de la plataforma o por mail. Dale, sería Pero genial. solo los que desaprobaron. Los que aprobaron lo pueden ver la clase que viene cuando lo lleve. También, o sea, hay todos, obviamente, pero para no tener que enviárselos a todos ahora y los que aprobaron no tienen ninguna urgencia, digamos. ¿Sí? Sí, sí, listo. Gracias. Y otra pregunta, ¿quién quería consultar? Sí, en el 25 y en el 24. Ahí Sí, la MAC que se tenía que poner, ¿eran los 6 bytes que aparecen ahí o los sí. 3 dependiendo de qué? No, no, los 6. Fíjate, vos tenías que Claro. completar con los 14 bytes Ah, claro. acá. Entonces tenías que poner los 6 del destino, los 6 del origen y los 2 del tipo, en este caso. Claro, yo la había dejado porque no sabía si iban como los 3 de un lado o del otro y bueno, no sabía cómo. No, claro. No, iba, mira, así. Por ejemplo, sacando que esto es obviamente un broadcast, tenías que poner algo así, con 14 bytes. Bien. A ver, ¿por qué quise repasarlo también? Nada, más que nada orientado a los que van al recuperatorio, es similar.
Va a cambiar el contenido, obviamente, pero la estructura, las preguntas es muy similar, así que traten de ir por ese lado, ¿sí? Estudiar, repasar, ver lo que les fue mal, ¿sí? Y que les quede claro, y tal vez si es capaz que ahora viendo la respuesta dicen, bueno, era verdad, o sea, me equivoqué en cierto cosa por no prestar tanta atención. Denle un segundito más, que a veces por ahí se confunden algunos puntos, pero no va a ser difícil, ¿sí? Bien, ahora les quería compartir el TP3. Así ya con esto cortamos. Eh, con Javier, ¿cómo les fue hoy? Empezaron con IP, tema bastante interesante. No sé si les resultó medio complejo por ahora o no. O estuvieron medio dormidos en la teoría. Muy peor el tema. Sí, en la presentación encima habla algo de BGP, sistemas autónomos, así que esa parte seguro estuvo interesante. Recuerden que eso es todo lo relacionado a toda la caída de Facebook, estuvo relacionado a BGP, así que tal vez son temas interesantes porque es cómo funciona Internet, digamos, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar, denme un segundo, una pestaña, esto quería compartir. Hay mucho contenido ya puesto en este tema. Tenemos 3 clases, ¿sí? Vamos a tener la clase que viene y otra más para poder trabajar con esto. Yo la clase que viene la quiero hacer presencial porque quiero trabajar quiero que veamos en el pizarrón direccionamiento IP con subneteo. Es un tema en el cual jugamos con las direcciones y con la máscara. Por lo tanto, para la clase que viene, es importante que tengan claro lo que es una dirección IP, lo que es una máscara de red. Cuándo es una dirección de red, cuándo es una dirección de host. Todas esas cosas están en la diapositiva que subió Javier y bien detallado y bien práctico, o sea, no práctico, sino bien con ejemplos, en la otra diapositiva que es de la CNIP. ¿Sí? Así lo tengo por acá. Porque sí, está por ahí. Así que vamos a ver cómo lo encontramos. En esta de acá, que es la de la CNIC, ¿sí? Que está más allá de toda la teoría que van viendo con Javier, miren esto que es muy específico sobre lo que vamos a ir trabajando. Direcciones IP, máscara de red, sin clase, con clase, prefijo de red, ¿sí? Direcciones especiales. Así que no es largo, fíjense que a nivel de contenido es muy concreto, ¿sí? Pero traten de tenerlo bastante claro para la semana que viene, ¿sí? Y cualquier duda que tengan sobre esto lo miramos antes de seguir, pero por ejemplo necesito que sepan que es una dirección IP, que es una máscara, ¿sí? Acá está bastante detallado, pero léanse la diapositiva que vieron con Javier y esta, y ya vamos a poder avanzar. Con esas diapositivas que estuvieron viendo ya pueden hacer del TP3, que ya está publicado. Vamos a darle las 3 clases a este TP, o al menos 2, así que quédense tranquilos, pero por ejemplo, a ver si estoy compartiendo, sí. Acá el punto 1, ¿sí? De este TP, esto es teoría que está en la diapositiva de Javier, y si no acá, fíjense que les pusimos los capítulos del libro, que está bueno que puedan complementar con eso, ¿sí? Modelos y capa de redes, sí, todo esto lo tiene, es teórico, sí lo pueden responder. Grafique el encabezado de IP y describe las funciones de cada uno de sus campos. Esto, fíjense que Javier se los puso en la última diapositiva, si no me equivoco. Y ahora yo les voy a mostrar en Wireshark cómo cómo les puede ayudar Wireshark a trabajar con esto, ¿sí? Pero si no, en el libro están bien explicados cada uno de los puntos. Con conexión, con reconocimiento, todo esto también está en la diapositiva y en el libro. ¿Cuál es la utilidad del campo TTL? ¿Sí? Este también se los tiene que haber explicado Javier. El time to live, ¿sí? Esto tiene que ver con la cantidad de saltos para que un paquete no quede dando vuelta. Recuerden que cuando veíamos, por ejemplo, las tramas en Ethernet, no tienen ningún campo que le diga cuándo descartarla, una trama. Entonces, si yo tengo algún loop, esa trama puede estar dando vuelta hasta que se apaguen los equipos, por ejemplo, ¿sí? Por eso existe un protocolo que no deja que haya bucles a nivel de capa 2. En capa 3 tenemos un mecanismo que es el campo TTL,
que identifica la cantidad de saltos que puede haber un paquete. ¿Por qué? Esto va por ruteo. Ruteo todavía no lo vimos, lo van a ver la clase que viene seguramente, pero los routers toman decisiones, igual que los switch, pero a nivel de ruteo, ¿no? Con IP origen y IP destino. Y si vamos a suponer que yo tengo una red grande o me comunico con internet y están mal las rutas y ese paquete va y vuelve, va a estar dando vueltas hasta que se apaguen los equipos y obviamente los equipos de internet, imagínense que capaz que están, no se apagan, digamos, pueden estar 3 años sin reiniciarse. Entonces el campo TTL, ¿sí?, indica la cantidad de saltos máximos que puede hacer ese paquete. Cada vez que pasa por un router se descuenta en 1, ¿sí?, y se envía. Por lo tanto, si llega a 0, se descarta el paquete. Normalmente viene antes venía hasta en 250 este campo, hoy puede venir en 64. Son números altos, bastante altos. Si yo tengo 60 saltos para llegar a un sitio, diría que es imposible que ese enlace, que esa comunicación sea viable. ¿Sí? Normalmente lo más lejos para tener, no sé, contra Estados Unidos o Europa, vamos a decirle, podemos tener 20 saltos. ¿Sí? Esto, fíjense que ahí estaba bien explicado también en la presentación de la CNIC, que es direccionamiento con clase, ¿sí? Identifiquen las categorías, categoría A, B y C. Todas estas cosas que son teóricas las tienen que leer y les tienen que quedar claras, ¿sí? Porque nosotros vamos a avanzar a trabajar con el direccionamiento IP, entonces la parte teórica les tiene que quedar bastante clara. ¿Qué direcciones IP tienen una funcionalidad reservada? ¿Sí? Este también está en la teoría, ¿sí? Protocolo RP lo venimos trabajando hace bastante, ¿sí? Para completar esto, fíjense que hay un link también hay en la plataforma, digo, ¿sí?, de RP, ¿sí? Acá se les pide que pongan el encabezado, pero más que nada para que lo puedan relacionar un poquito más a lo que venimos trabajando, no es que vamos a trabajar todo el tiempo con RP y RRP, que es el inverso, digamos, ¿sí? Realiza una captura de envías con RP, detallando los campos de la trama de Ethernet y el protocolo de RP. Esto es más de lo mismo que venimos haciendo, ¿sí? Recuerden que uno, cuando cómo pueden capturar paquetes RP con un ping, digamos, ahora se los muestro en Wireshark, ¿sí? Bien, en la siguiente trama identifique los campos Ethernet y los campos del protocolo de capa de red. Acá recuerden que nosotros hasta ahora veníamos trabajando con esto, ¿sí? Veníamos trabajando con estos 14 bytes. MAC destino, MAC origen y tipo longitud, que era todo de capa de enlace. Ahora le sumamos el resto. ¿Qué es todo esto? Y bueno, es lo que van a tener que ir viendo. Por ejemplo, IPv4. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y demás. Esto es fácil identificarlo otra vez con Wireshark, ¿sí? Y el 10 es lo mismo, ¿sí? Fíjense, si ustedes lo van siguiendo, ya saben que hasta acá está llevando IP por el 0800 y acá arranca el encabezado de IP, ¿sí? Bien, y el 11 también es parecido. Y el 12 también lo pueden buscar esto, ¿sí? Definición de este RFC. Hasta acá, hasta el 12, ya con lo que vieron en la teoría lo pueden hacer. Y son casi todos teóricos, salvo estos de tramas, ¿sí? Que los podemos ver en la clase que viene. Pero hasta acá lo podrían hacer. A partir de la clase que viene yo voy a empezar a trabajar con esto, que es tomar una dirección IP, ¿sí?, con un prefijo de red que equivale a una máscara, por eso les digo que vayan a leer la parte de la teoría, ¿sí?, y crear subredes, hacer subnetting, ¿sí? No es un tema complejo, pero sí lo tienen que tener claro y está bueno practicarlo. Es decir, vamos a agarrar una máscara, vamos a ir moviendo los bits de una máscara, hacer un par de cuentitas y nos van a dar las subredes, ¿sí? Pero después, por ejemplo, el 15, el 16, el 17, ¿sí?, el 18, están todos relacionados a esto. Así que todos estos ejercicios los vamos a poder hacer la clase que viene, una vez que yo les explique bien cómo se hace esto, ¿sí? Pero no quiero avanzar también porque les falta la parte de ruteo que lo va a ver Javier. Y una vez que vean lo de ruteo van a poder hacer, si no me equivoco lo tenemos acá. Bien, con ruteo vamos a ver uno de estos. Estos dos últimos, que tienen que ver con el ruteo, los vamos a ver la clase que viene, ¿sí? También lo que vamos a hacer, y hay otro que es de Packet Tracer, ese no lo hagan todavía, que básicamente poner direcciones IP.
el que figura TP3 Packet Tracer, ¿sí? Ahí yo les voy a mostrar cómo agarrar un router, por ejemplo, ¿sí? Y ponerle una dirección IP. Nosotros ya veníamos trabajando un poquito con eso, con las PC más que nada, poniéndole direcciones, así podíamos hacerlos prácticos y capturar, ¿sí? Pero ahora vamos a meter un poquito más de lógica, vamos a trabajar cómo poner una dirección IP a un router a más de una interfaz y demás, ¿sí? Bien. Y como les decía, por ejemplo, para poder ver estas cosas, ¿sí? Les recomiendo Wireshark. A ver si lo tengo por acá. Sí. Fíjense que cuando capturan con Wireshark, cuando vayan a capturar con Wireshark, vamos a capturar algo nuevo. ¿Sí? Les voy a compartir todo. Esperen que les comparto toda la pestaña, toda la ventana, así podemos ver ambas cosas. Les decía, cómo simular una conexión a RP. ¿Sí? Ahí está. Y el wire. ¿Sí? Bien. Si queríamos, vamos a poner una captura. Fíjense, yo acá me fijo qué IP tengo. Por ejemplo, yo tengo la 073 en mi placa inalámbrica. ¿Sí? Si yo mando un ping a otra dirección IP, 0.74, lo que va a tratar de hacer es enviar una consulta RP. O debería, fíjense, lo pongo a capturar acá, continuar sin guardar. Mando, igual no hay nadie en 0.74, así que no me respondieron. Pero si voy a mirar acá, fíjense que está. ¿Sí? Me está diciendo que source, destino, y ahora nosotros empezamos a mirar algo más superior. En este caso, fíjense, origen, mi MAC, destino, broadcast, todo esto ya lo saben, y acá está lo de RP. Entonces, cuando tengan que responder cuáles son los campos de RP, fíjense que lo selecciono acá. Tiene un encabezado que es el tipo de hardware, ¿sí? De hardware hace referencia a capa 2. El tipo de protocolo de capa superior, que sería capa 3. Tamaños. Los códigos, esto es lo que va a ir cambiando, si es origen o si es una solicitud o una respuesta. Y estos son los campos que se envían. Entonces, esta dirección MAC, que soy yo, con este IP, mandé un broadcast a nivel de capa 2 a todos, ¿sí? Preguntándole quién tiene esta dirección IP para que me responda con su MAC, que no la conozco. Obviamente no me respondió nadie acá. Fíjense, es el mismo capítulo, el mismo paquete enviado un par de veces. No me respondió nadie porque no existe. No está el 074 en esta red. Si no, hubiese recibido la respuesta. ¿Sí? Bien. Y si quieren capturar IP, fíjense, yo ahora voy a capturar de vuelta. Borro RP. Y capturo cualquier paquete, vamos a suponer uno de estos, y acá sí ya tienen para trabajar con el protocolo IP. ¿Sí? Hasta acá esto es lo que conocen, y ahora, según esto, fíjense, me decía que en el campo tipo, que yo llevo IPv4 en el campo, en la encapsulación superior, ¿sí? Y cuando me voy a capa de internet, acá tengo todos los datos. Acá tengo un resumen. Me está diciendo que uso IP versión 4, cuál es la dirección origen y cuál es la dirección destino, que serían los campos más importantes, parecido a lo que es en capa 2. ¿Sí? Y acá recuerden y ya grábenselo, direccionamiento físico, MAC origen, MAC destino, direccionamiento, capa de enlace, direccionamiento lógico, IP origen, IP destino, capa de red o de internet. ¿Sí? Y acá pueden ver todo el paquete, entonces esto relaciónenlo a las tramas que están en el TP. ¿Sí? A los paquetes o datagramas, quiero decir. Fíjense que acá me dice la versión, longitud del header. Estos son campos para aplicar calidad de servicio. Son distintos flags que yo puedo setear. ¿Sí? Total de longitud de este encabezado. Un ID que sirve si se hace fragmentación o no. ¿Sí? Todo esto, si no lo vieron, ya lo verán en la teoría, que se puede llegar a fragmentar, ¿sí? El paquete en varios paquetes. ¿Sí? Todos esos son flags que están relacionados a eso. El TTL, lo que hablábamos recién, fíjense que este paquete tiene 64 saltos.
Si pasa más de 64 saltos, se muere. Y vamos a ver cuántos saltos tendríamos. Voy a probar los saltos desde mi máquina, que soy yo, a esta. 74.125.250.11. Que muchos no me los muestra. Pero si está todo ok hasta acá, ¿sí? Serían 15. La mayoría no muestra a veces respuesta. Bien, fíjense que ahí en el medio, esto es por cosas del proveedor, no me lo mostró, pero tengo 24 saltos. Son demasiados, digamos, para llegar. Este es un servidor de Google, imagino que estará en algún lado. ¿Sí? ¿Por qué digo que es de Google? Porque esto es lo de UDP. Es más, vamos a preguntarle quién es. A ver si es eso. ¿Juiz era? Sí, Juiz. Ahí lo que hice fue preguntar de quién es esa dirección IP y fíjense que me dicen que es una dirección IP reservada a nombre de Google. Si todavía no vieron con Javier, cuando uno reserva direccionamiento IP público, necesita hacerlo con un organismo correspondiente y eso es público, ¿sí? Entonces, esta IP, todo este segmento, toda esta red 74.105.0016 es un IP de Google. Es útil a veces saber esas cositas. El comando en Linux es juiz, ¿sí? Si no, lo pueden buscar juiz en cualquier página. Ponen juiz IP en la web y les sale un montón de páginas, ¿sí? Pero bueno, acá me mostró la cantidad de saltos que, como les decía, son demasiados. Pero obviamente son menos que los 64 que tengo como máximo. Fíjense, si yo quiero ir a meter formaid.unova.dual, fíjense, tengo acá que no me... Este es local, acá en mi casa, ¿sí? No le den mucha importancia por ahora a esto. Esto es toda red. Fíjense que hasta acá todavía estoy en Fivertel. Son saltos en su propia red. Acá salto a Telecom, ¿sí? Que básicamente hoy son lo mismo. Telecom, y termino entrando. Este ya es un equipo que tenemos en la universidad, ¿sí? O sea, en 10, 11 saltos estoy en el equipo de la universidad y después tengo dos saltos, un salto más interno, ¿sí? Pero hay diferencia. Bien. Entonces, les decía, acá, ¿sí? El TTL, y acá me dice, tengo un campo que es protocolo, que me identifica el protocolo de capa superior, y en este caso es UDP. Ya vamos a trabajar cuando lleguemos a capa de transporte con los dos protocolos que tenemos, TCP y UDP, ¿sí? El checksum, que hoy en día casi siempre está deshabilitado, digamos, y los campos más importantes, fíjense, origen y destino. Son 32 bits para la dirección origen y 32 bits para la dirección destino. Digo 32 bits porque estamos hablando de IPv4, ¿sí? Bien, ¿y qué sigue ya? Capa de transporte. Esto no me interesa, pero por lo tanto, hasta acá, seleccionando esto, fíjense en lo que está marcado en azul, ¿sí? Acá. Tenemos todo lo que corresponde con el encabezado IPv4. Es bastante más grande que el de Ethernet. No más grande, sino con más campos, ¿sí? O sea, además de más grande, ¿sí? Así que traten de identificarlo un poquito, de trabajar con Wireshark y hasta el punto 12 del TP. Y la clase que viene empezamos a hacer las distintas consultas que tengan sobre la parte esta teórica, ¿sí? A ver, si viene la clase que viene y dice, no entendí qué es una máscara, lo vamos a ver, lo practicamos en el pizarrón y demás, ¿sí? No hay ningún problema con eso, pero traten de tenerlo lo más claro posible, así podemos avanzar con la otra parte que es la de subneteo y mover la máscara y demás, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Sí, sí. Bien, dos cositas. Los recuperatorios se los envío durante el día a los que les fue mal, ¿sí? Les envío la foto o el PDF. Y más allá de editar el cronograma, les voy a poner en el foro claro cómo queda la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, salvo el caso que charlamos por ahí con Facundo, el resto no tiene problemas
para ir a si la clase presencial, si la práctica es presencial y la teoría virtual. Yo por si Javier no puede dar presencial, estoy pensando. Bueno, nada, siempre vamos a tener ahí un ratito para... Y claro, los que lleguen a Junín podrían usar las instalaciones ahí del aula, de la facultad. Sí, perfecto. Profe, Sí, yo tengo una pregunta de. ¿El TP de calor estructurado para hasta cuándo hay tiempo? esta es para noviembre, pero Ah, déjenme ver la fecha. Si era después de IP, porque habíamos hablado con Adrián, no sé si él quería ver alguna cosita más. Déjenme un segundo que lo estoy mirando. Es antes del segundo parcial, así que será entre la semana del 16 al 23 de noviembre. Por eso mismo, si quieren también para la clase que viene ya ir con algunas consultas, y ya que hacemos presencial, pueden llevarlo, ¿sí? bueno, si Así, no te la hago la clase que viene, pero. Genial, genial. así también avanzan con eso. Sí, sí. ¿Bien? Bien. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier cosa nos escribimos a través del foro. Nos vemos, profe.